diácono y seminaristas, queridos hermanos, estamos ya en el tercer domingo de Cuaresma, en este tiempo que es un caminar hacia la Pascua y que tiene una fuerte referencia bautismal. Recuerdo, os he dicho en domingos anteriores, que servía para la preparación próxima al bautismo de los catecúmenos en la Iglesia primitiva, y conserva una serie de catequesis que recoge el ciclo A de las lecturas de la Palabra de Dios en estos domingos, y está como jalonada en este ciclo B también. Primero, el primer domingo de Cuaresma, las tentaciones, para expresarle a los cristianos que iban a bautizar, a los catecúmenos que iban a bautizarse, y la Cuaresma nos sirve también a los que ya hemos recibido el bautismo, nos sirve para revivir, para actualizar, para renovar nuestros compromisos bautismales, el bautismo en nosotros, que es lo fundamental que nos ha ocurrido en nuestra vida, porque es la salvación de Jesús que nos ha venido a través del sacramento. Y nuestra vida, como hijos e hijas de Dios, que lo somos, nos dice San Juan en su primera carta, ha de responder con coherencia de vida a aquellas exigencias que emanan del bautismo, por el cual hemos sido transformados, hemos sido injertados en Cristo. Luego, la Cuaresma es una puesta a punto, es una restauración. Oh Dios, que brille tu rostro y nos salve. Restáuranos, Señor, y quitar de nosotros lo que nos aparta de Él y de los demás. Y os decía que en el primer domingo son las tentaciones, para enseñarle a los catecúmenos, a nosotros recordarnos cuando nuestro cristianismo es flojo, cuando nos dejamos llevar, que hay que luchar por ser cristiano, que hay que luchar contra el maligno, que hay que luchar y esforzarnos, porque ciertamente hemos sido salvados, pero queda en nosotros esa tendencia al pecado, que en la lucha con la ayuda de la gracia vencemos, y nos muestra a Jesús como el vencedor. El segundo domingo, el domingo pasado, pues Jesús no quería solo mostrarle a sus discípulos que la vida es lucha, les quiere mostrar también que Él es el Mesías, el esperado, y les da como una dezada de miel, como un anticipo de la Pascua, del cielo, de la resurrección, de la vida eterna. Les muestra que Él es el esperado en la Sagrada Escritura, y por eso veíamos en esa escena de la transfiguración a Elías y Moisés y escuchamos la voz del Padre con esa presencia significada también en la nube del Espíritu, mostrándonos a Jesús como el Mesías. Y nos decía que no entendieron aquello hasta la resurrección, que se callaran. Y ellos no sabían, no entendían qué significa resucitar de entre los muertos. Y hoy volvemos en ese tercer domingo de Cuaresma con otra catequesis fundamental, y es la del templo. Por una parte, en el ciclo A se habla del diálogo de Jesús con la samaritana, en que Jesús le muestra que no es en Garizim o en el templo de Jerusalén, sino que Él es el verdadero templo, Él es el Mesías. Y en lo que hemos escuchado en el Evangelio que se nos ha proclamado, vemos también cómo Jesús, por una parte, parece un acto de violencia, pero no es así, es un signo profético de que el profeta, y así es contemplado, pues denuncia el mal uso del templo de Jerusalén. Pero va más allá Jesús en ese diálogo, y es cuando le pregunta ¿qué signo nos da? ¿Qué muestras nos da de que tú eres el Mesías? Para hacer esto, mejor dicho. Y Jesús les remite a que Él es el templo, el verdadero templo, porque Él es el Mesías, donde el hombre se encuentra con Dios. Él es el verdadero templo, su cuerpo es el templo. Jesús, al hacerse hombre, nos ha acercado el misterio de Dios, porque Él es Dios hecho hombre. Lo que pasa es que esperaban un Mesías glorioso, esperaban un Mesías que devolviera a Israel la gloria y lo salvara del dominio de las naciones extranjeras. Por eso ese es el escándalo de Cristo que trata de explicarnos San Pablo en la segunda lectura que hemos escuchado, donde habla cómo la sabiduría de Dios es distinta. Esa sabiduría que no la entienden ni los griegos, los paganos, buscando la razón exclusivamente,
ni los judíos con las tradiciones aferradas. ¿Y qué hace? Les dice que Él se muestra, que la verdadera sabiduría es la de Dios, que se muestra en la debilidad, en la humildad. Y es lo mismo que muestra Jesús ante el Sanedrín cuando le pregunta: ¿eres tú el Mesías? Y se muestra el Hijo del Hombre en la pobreza de la condición de un nazareno. Es la misma que se nos muestra en la cruz. Es el misterio cristiano. Es el misterio de la pequeñez, es el misterio de la lógica de Dios. Los últimos serán los primeros. Es el misterio de las bienaventuranzas. Es el misterio de la pasión para llegar a la resurrección. Es el misterio del dolor glorificado que resucita y que nos abre las puertas a la vida eterna. Es el misterio del hombre, en definitiva, al que llama Jesús y que vivifica para que participe plenamente de su suerte. Jesucristo es el verdadero templo. En Él el hombre se encuentra con Dios. Como veis, de nuevo la centralidad de Cristo. La Cuaresma nos quiere poner permanentemente, quiere que nuestro eje cristiano, nuestro centro, nuestra vida personal, nuestra oración, nuestra imitación sea la imitación de Cristo, sea el seguimiento de Cristo. ¿Qué signo? Pues el signo de la pobreza, el signo de la cruz, que es la señal del cristiano, queridos hermanos, y es la que sacamos a nuestras calles, la que ponemos en las cabeceras de nuestras camas y en nuestras tumbas, la que llevamos sobre nuestro pecho. Es la cruz, que no es algo decorativo, que expresa la realidad profunda del misterio del amor de Dios. Como decía San Juan Pablo II, en la cruz es el beso más profundo de Dios, de la misericordia de Dios a la herida del hombre. Y esto es lo que nos muestra este domingo. Y entonces nosotros tenemos que prepararnos porque también participamos de ese templo que es Cristo. San Pablo nos dice que somos parte, como piedras vivas, entramos en la construcción del templo que es Cristo. Y esa es nuestra responsabilidad. Y exige una coherencia de vida. Exige también nosotros que nos descalcemos ante el misterio de un Dios, no ya la zarza de Moisés ante el misterio que le sorprende, sino ante el misterio que nos tiene que sorprender también, de un Dios que se nos muestra en la pobreza y en la debilidad. Y al mismo tiempo, queridos hermanos, se muestra como más reconocible cuando lo humano aparece más difuminado, en el enfermo, en el pobre, en quien lo pasa mal. Cualquier cosa que hagáis a estos mis humildes hermanos, conmigo lo hacéis. Como veis, es una lógica distinta. No es la lógica del poder, no es la lógica del dinero, no es la lógica de lo que se lleva. Es la lógica de esa voluntad de Dios que, como hemos escuchado en la primera lectura, se manifiesta en ese decálogo que le expresa el Señor y le muestra a Moisés en la ley, y que de manera tan gráfica pues nos describe el libro del Éxodo, como hemos escuchado. Esos 10 mandamientos, que nos los sabemos desde pequeño, son la expresión de esa voluntad de Dios y de esa alianza que hace Dios con los hombres. Pero no lo olvidemos, la alianza de Dios con los hombres es Jesucristo. Dentro de un momento renovaremos esa alianza sellada en la cruz, cuando se digan esas palabras sobre el cáliz: este es el cáliz de mi sangre, sangre de la nueva alianza, de la alianza definitiva, la que ha conseguido Cristo y ha hecho Cristo. Luego, esta realidad inscrita en el corazón del hombre, en este mundo nuestro de anomia, donde parece que no hay ley en el interior del hombre, los 10 mandamientos lo que hacen es expresar la ley natural escrita en el corazón del hombre, en ese principio básico: hacer bien y evitar el mal. Y después, debido a la debilidad del hombre por el pecado, Dios muestra y revela, primero, como hemos escuchado, la primacía de Dios. Cuando Dios se quita del medio, los mandamientos se caen, porque entonces no hay sustento y no hay base ni en la vida personal ni en la vida social. Entonces lo que se impone es la voluntad de las mayorías. Y como veis, la voluntad de las mayorías no define la bondad. No es bueno lo que la mayoría decide que es bueno. Y esto tenemos que tener muy claro, porque esa referencia a la conciencia
a la gramática de la naturaleza, como decía el Papa Benedicto XVI, inscrita en el corazón del hombre y que se expresa en el Decálogo. Pero tiene que estar Dios primero. Así lo muestra el libro del Éxodo. Soy el único Dios, soy el Señor. Y después esa voluntad de Dios que se va desplegando en nuestra relación con Dios primero, en esos mandatos que están referidos a Dios en primer lugar. Después la referencia a los demás y a uno mismo. Pues que vivamos esa ley que sobre todo se manifiesta en el amor a Dios y al prójimo, y busquemos realmente la centralidad de Cristo en nuestra vida. María, la Madre de Dios y Madre nuestra, que nos muestra a Cristo, nos está permanentemente mostrando quién es el verdadero templo de Dios. Ella que lo albergó en sus purísimas entrañas, nos muestra a Jesús, el fruto bendito de su vientre, y como en Caná nos dice también, haced lo que os diga.